Cada vez es más frecuente que los pacientes no tengan una familia que los acompañe en el proceso de la enfermedad. Mi nombre es María Alejandra Sosa Basaistegui, soy médica, especialista en cuidados paliativos y en oncología clínica. Los cuidados paliativos se iniciaron en Inglaterra con Cicely Saunders, una mujer espléndida y visionaria que primero fue trabajadora social, fue enfermera y después fue médica. Y entonces empezó a ver que los pacientes oncológicos se les daba una fatídica frase, que es: ya no se puede hacer absolutamente nada más. Y ahí Cicely Saunders empezó a trabajar con esos pacientes. Los veía que nadie los visitaba, ella trabajaba en un hospice, en un hospicio, y entonces generalmente esos pacientes estaban muy solos, no había familia. Morían en soledad, pero no solamente en la soledad de los cuidadores, sino también en la soledad que implica el sistema de salud cuando piensa que ya no se le puede aportar más a un ser humano porque no hay tratamientos que sean curativos o que les vayan a alargar la vida. La palabra muerte para los equipos de salud muchas veces significa derrota. Y Cicely Saunders nos enseñó que lo que tratamos no son órganos enfermos, sino órganos enfermos que están en una persona que tuvo una historia y que tiene una historia, que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro. En Uruguay hay unidades de cuidados paliativos desde hace cerca de 30 años. Estamos en una buena posición en América Latina, pero no dejan de ser preocupantes los números de cuidados paliativos. Según publicaciones del Ministerio de Salud Pública, nosotros llegamos a un 60% de la población. Pero la realidad es que ese 60% es totalmente, primero, insuficiente. Segundo, desproporcionado. La mayoría de los cuidados paliativos de las unidades están en Montevideo. Cuidados paliativos no es solamente para la población adulta. Los niños también se mueren, se enferman, se mueren los niños, se mueren los adolescentes y esas personas no tienen cuidados paliativos. Cada vez es más frecuente que los pacientes no tengan una familia que los acompañe en el proceso de la enfermedad. Por distintas razones. Fueron falleciendo sus familiares y son personas, por ejemplo, ancianas y ya no tiene familiares, porque en nuestra vida también podemos haber elegido la soledad como compañera y en el último momento no vamos a tener a nadie si no cultivamos las relaciones. Y por otro lado, porque nuestro país no escapa a la realidad mundial de que las familias cada vez son más chicas, son monoparentales, los hijos se van al exterior o viven en distintos departamentos y entonces es muy habitual que tengamos que acompañar a pacientes que no tienen absolutamente a nadie.